Buenas tardes, tenemos acá otra clase de mantenimiento electromecánico. En este caso vamos a continuar con lo que está plasmado en las guías y lo vamos a profundizar aquí. Bien, vamos a hablar de fallas. Bien, acá en el blog, yo lo tengo acá justamente como mi guión o mi, bueno, mi guía, ¿no es cierto? Para poder hacerlo y mostrarles justamente lo que está plasmado acá. Y lo más importante es que acá puedo poner una gran cantidad de imágenes y podemos ir ¿no es cierto? A otros ejemplos más multimedios, si lo podemos llamar así. Lo que tenemos acá entonces es tipos de falla. Bien, ahí en la guía se habla al respecto. ¿Por qué es importante saber y conocer de fallas y qué tipo de fallas pueden llegar a ocurrir en el caso de las instalaciones o de las maquinarias electromecánicas? Bien, siempre centrándonos ahí. Porque antes de poder seleccionar, ¿no es cierto?, qué estrategia de mantenimiento vamos a desarrollar, ¿bien?, para un equipo o para la instalación, tenemos que conocer qué fenómenos, ¿no es cierto?, producen la degradación y la falla justamente, ¿no es cierto?, de los componentes, partes que forman parte del equipo o de la instalación. Bien, una falla es un problema que en mayor o en menor medida puede producir la pérdida de funcionalidad total o parcial del equipo o instalación. Las fallas pueden ser clasificadas como fallas catastróficas. Bien, las fallas catastróficas son las que ocurren en forma repentina, completas, bien, tales como la ruptura de un componente mecánico o un cortocircuito en un sistema eléctrico. Es difícil para un técnico observar la degradación paulatina, por lo tanto no es posible establecer procedimientos preventivos, por eso es que se produce esta falla catastrófica. Bien, veamos acá. Quizás esto puede llegar a analizarse, pero ¿qué pasa si, o sea, puede llegar a observarse la degradación? Pero ¿qué pasa si el material no es de buena calidad y esto ocurre de manera repentina? Bien, podría llegar a ocurrir. Vemos cómo están estos engranes, bien, estas ruedas dentadas. ¿Mm? Si bien esto puede llegar a observarse, podría llegar a observarse, también podría llegar a ocurrir que no, y no se puede saber en qué momento podría llegar a ocurrir esto. Bien, hasta que ocurre. Por lo tanto, se transforma en una falla del tipo catastrófica, repentina y completa, ¿bien? Porque esto ya no se puede volver a utilizar, ¿no? Ni siquiera se lo puede reparar, hay que reemplazarlo. Seguimos observando fallas en rodamientos. ¿Mm? Todavía es mucho más difícil de observar. Yo tengo un ejemplo bien casero, ¿no es cierto?, bien doméstico. Ustedes tienen un lavarropas, se observan que está moviéndose de una forma normal con vibración. Bueno, eso es un parámetro que se puede llegar a observar, pero también, bueno, puede llegar a ocurrir que esa falla sea repentina por algún problema en los componentes, ¿cierto?, en el rodamiento en sí, y observar que de forma catastrófica ocurre esa falla bien repentina y sin previo aviso. Algunos otros ejemplos: ruptura, ¿no es cierto?, de este elemento. Seguramente ahí alguna tuerca. Bien, no se observa bien qué es, pero justamente se ve esto que tiene ahí roscas, y que podemos decir que sea algún componente roscado que se ha quebrado ahí. Bueno, fíjense acá tenemos cortocircuito en los bobinados de los motores. Bien, el cortocircuito en el caso de los motores es lo que sigue posteriormente a una sobrecarga. Bien, siempre que pueda llegar a haber un sobrecalentamiento en los motores, bien, puede llegar a ocurrir que se produzca un cortocircuito y por lo tanto vamos a decir ahí que se quemó directamente el bobinado del motor. ¿Mm? Bien, entonces observen, ¿no es cierto?, que este tipo de cosas son repentinas y sin previo aviso. Hay muchas veces que no se puede llegar a tener un control sobre esto.
o no se lo realiza el control, o no se puede llegar a llevar un control al respecto de cuándo pueden llegar a ocurrir fallas de este tipo. Así que bueno, es un poquito relativo, ¿no es cierto?, el hecho de que si el técnico puede o no puede llegar a observar, ¿no es cierto?, esta degradación paulatina sobre los componentes para hacer un mantenimiento preventivo. Pero bueno, eso ya va a depender de qué grado de tecnicidad tengamos nosotros al momento de realizar nuestro mantenimiento, o sea, con qué recursos contamos. También eso es muy importante, qué tipo de equipos tenemos para realizar nuestro mantenimiento. Si seguimos avanzando, bien, me puso bastante imágenes de ejemplo, bien, fallas por cambio de parámetros, y esto sí se puede llegar a controlar, podemos llegar a analizar los parámetros. Podríamos llegar a hacerlo. Por ejemplo, desgaste mecánico, esto sería la parte interna del rodamiento, podemos observar, bien, y si no lo podemos observar, lo podemos llegar a tener tabulado, porque podemos llegar a saber, ¿no es cierto?, cuánto sería la vida útil de un rodamiento. Bien, consideramos en meses o en años, depende del uso que se le da al equipo, pero podemos observar, ¿no es cierto?, en dónde obviamente se produce desgaste, que en la parte interna donde se encuentran los rodamientos en sí, las bolillitas de metal, las bolitas de metal o bolillitas de metal, como quieran decir. Podemos analizar parámetros como desgaste. Bien, acá tenemos un eje o alguna pieza de alguna otra maquinaria. Bien, desgaste, irregularidades, marcas, rayones, golpes y óxido. Bien, podemos observar en la superficie de la pieza. En los dientes de nuestra rueda dentada también observamos desgaste. Fricción, acá en el caso de las correas puede ocurrir daño por fricción. Tiene una correa plana, esta que es dentada, también dentada, y trapezoidal aparentemente, pero bueno, ahí se nota el desgaste lateral que tiene nuestra correa. Aumento en la resistencia de componentes electrónicos. Bueno, en realidad acá estamos analizando algunos parámetros térmicos. Bien, aumento de la resistencia en algunos componentes. Podemos hablar ahí de cuándo puede haber un aumento de resistencia eléctrica y qué es lo que produce ese aumento de resistencia. El calor, bien, es un enemigo para los elementos electrónicos o eléctricos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Lo que ocurre es que en el caso de que se produzca un aumento en el consumo de la energía eléctrica, ¿no es cierto?, por algún motivo, ¿no es cierto?, el hecho de que se produzca un aumento del esfuerzo que puede llegar a realizar esta máquina, por ejemplo el motor, aumenta obviamente la cantidad de corriente que éste debe consumir de la red para poder, ¿no es cierto?, soportar esa carga. Bien, ahí estamos sobrecargando el motor y a su vez estamos sobrecargando el circuito eléctrico. ¿Qué es lo que ocurre, no es cierto? Cuando aumenta la temperatura de los ¿no es cierto?, elementos conductores, disminuye su conductividad, por lo tanto aumenta su resistencia. Fíjense, mientras más se calienta, más disminuye su conductividad. Y entonces, ¿qué pasa? Bien, puede llegar a sobrecalentarse tanto que puede llegar a destruirse. ¿Bien? En este caso, la sobrecarga puede llegar a producir justamente un cortocircuito. Bien, acá tenemos diferentes imágenes térmicas, termográficas mejor dicho, que nos muestran cómo es que hay un incremento ahí de la temperatura, ya sea acá, donde puede ser el incremento debido a cuestiones, digamos, de consumo eléctrico, o aquí debido a fricción. Fíjense, acá habla de rodamiento y acá habla, ¿no es cierto?, bueno, de los acoples. Esta parte sí está mostrando ahí la carcasa del motor, por lo tanto
¿bien? Está en la parte donde se encuentran los bobinados, ¿bien? Y acá en el tablero. Bien, ¿qué más tenemos acá? Esto lo agregué ahí, ¿no es cierto? Porque puede ser un elemento de control importante, bien, del tipo electrónico, que son los termistores, bien, NTC o PTC. NTC significa que tiene una curva negativa, ¿no es cierto? Y PTC una curva positiva. ¿Qué significa? Que el NTC, su resistencia disminuye con el aumento de la temperatura, mientras que en el caso del PTC aumenta su resistencia en relación a la temperatura. Alguno de estos puede llegar a utilizarse así como un elemento de control a la hora de, obviamente, testear el parámetro este, que es justamente la temperatura en nuestros elementos. ¿Mm? Pero como habíamos dicho, ¿no es cierto? En el caso de sean bobinados, sean cables, sea algún componente electrónico, ¿por qué aumenta la resistencia? Por el aumento de la temperatura. Bien, aumenta la temperatura y disminuye la propiedad conductiva de los materiales conductores. ¿Mm? Por lo tanto, eso genera obviamente que aumente su resistencia eléctrica y a su vez aumenta también la temperatura, lo cual es un círculo vicioso donde se va acrecentando hasta que generalmente termina en una falla bastante fea, ¿bien? Una falla complicada que puede llegar a la destrucción ahí de los componentes o los elementos estos electrónicos u eléctricos, ¿bien? ¿Y qué es esto, no es cierto, de los termistores? Bueno, el termistor es un componente electrónico que, como ya dijimos, puede ser de curva negativa a curva positiva. Se lo puedo llegar a utilizar como un elemento de control. Bien, acá se utiliza, ¿no es cierto?, la propiedad que tienen estos materiales como un sensor, vamos a llamarlo así, de temperatura. ¿Mm? Porque, bueno, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que el NTC disminuye su resistencia con el aumento de la temperatura, mientras que el PTC aumenta su resistencia con el aumento de la temperatura. Bueno, la degradación es gradual y puede ser observada directa o indirectamente. Eso es cierto, y como dijimos, nosotros también es un poquito relativo. Hay cosas que uno puede llegar a observar y otras cosas que no, y otras que necesita justamente en algún equipo especial o elementos especiales para poder observarlo. Bien, ya sabemos, la tarea del mantenimiento preventivo por lo general no es tan sencilla. Hay que justamente tener elementos que nos ayuden. Por ejemplo, las cámaras termográficas, ¿bien?, son un gran auxilio para el técnico de mantenimiento, ¿no?, cuando quiere realizar un mantenimiento preventivo. La otra es obviamente la observación de visu, ¿no es cierto?, la observación visual, la medición de parámetros, bien, para saber si hay desgaste o no hay desgaste. Pero bueno, bien, obviamente que todo es gradual y salvo que exista una falla en un componente, ¿no es cierto?, que venga de fábrica, eso se lo puede llegar a controlar. Fíjense en esta curvita que está acá. Uy, creo que quedó muy chiquitito acá. No importa, después lo cambio bien. Esto que se ve aquí se llama curva de la bañera, ¿bien?, y muestra las etapas de la vida de un equipo. Y es llamada justamente curva de la bañera. Bueno, de acuerdo a la tasa de fallas de la vida de un equipo, se puede dividir en 3 etapas. Bien, ¿sí? Esto lo muestra la curva, que está llamada curva de la bañera. ¿Por qué se lo llama así? Bien, en la primera etapa viene esta parte, cuando el equipo es nuevo, que es la etapa temprana. Se caracteriza por una tasa de falla que decrece en el tiempo. Bien, ¿por qué será así? Bien, porque justamente a veces cuando el equipo es nuevo y hasta que se lo logra poner a punto, bien, tiende a tener una gran cantidad de fallas. Bien, normalmente se lo puede llegar a ocurrir así. Puede ser así, ¿no es cierto?, en el caso de equipos grandes que necesitan, digamos, una instalación importante y un montaje adecuado. Bien, sobre todo cuando los equipos vienen desarmados y se lo tiene que montar.
Quizás no se note tanto esto, por ejemplo, en herramientas eléctricas manuales. ¿Bien? Por lo general, cuando es nuevo y recién comenzamos a utilizarlo, no notamos, digamos, fallas. ¿Mm? Así que bueno, esto lo puedo considerar, digamos, para equipos, digamos, de gran porte, ¿bien? Maquinarias grandes, por ejemplo, tornos, fresadoras CNC, tornos CNC, etcétera. ¿Mm? La etapa madura se caracteriza por una tasa constante de fallas. Bien, la cantidad de fallas disminuye hasta que se estabiliza. Bien, porque uno ya lo tiene controlado, sabe qué componentes pueden llegar a fallar, qué desgaste tiene ciertas piezas, bien, etcétera, etcétera. Entonces uno ya va controlando y sabe, ¿no es cierto?, qué fallas puede llegar a ocurrir y se lo mantiene controlado, y por eso es que ahí decimos que está estable y se mantiene, bueno, en una especie de recta. Luego tenemos la etapa de ancianidad, cuando la máquina ya es vieja, donde se dice que vuelve a aumentar la tasa de fallas. Vuelve a aumentar la cantidad de fallas que pueden llegar a ocurrir, pero ya por el hecho de ser una máquina que ya ha cumplido una cierta cantidad de años. Así que bueno, por eso se le da el nombre de curva de la bañera, porque podríamos decir que tiene esa formita como si fuese una bañera. Bueno, esto sería, nosotros, la parte 1 en relación a fallas, que yo no lo puse todo junto, obviamente, porque es una cantidad importante de cosas. Bueno, esto hay una cosita que ya la voy a corregir, por ejemplo, el tamaño de la letra, para que quede mucho más visible. Bien, entonces etapas: etapa temprana, etapa madura y etapa de ancianidad de nuestra máquina o instalación. Esto, ya saben, es algo, yo diría, relativo. Pensemos en máquinas de gran tamaño del taller, por ejemplo, lo que son máquinas fresadoras, tornos paralelos, tornos CNC, fresadoras CNC, etcétera. Bien, cosas que, por ejemplo, han llegado, que han tenido que ser montadas, han llegado desarmadas y han tenido que volver a ser montadas. Entonces ahí podemos ver que, estando nuevas, pueden llegar a tener una cierta cantidad de fallas, que va disminuyendo a medida que nosotros lo vamos poniendo a punto a la máquina y vamos controlando sus parámetros. Bien, ya sabemos qué cosas pueden llegar a fallar y lo vamos controlando eso, y por lo tanto ahí las fallas, bien, pueden mantenerse en cero o en una cierta cantidad de fallas muy pequeñas, bien, pero siempre constante, digamos. No es que van a, no es que no es que esto va a fluctuar así, sino que se mantiene constante. Sabemos que siempre van a ocurrir la misma cantidad de fallas a lo largo del tiempo, hasta que la máquina ya tenga cierta cantidad de años y veamos que comienzan a haber fallas cada vez más, digamos que se producen cada vez más fallas a lo largo del tiempo. Bien, y en un lapso de tiempo podemos observar que aumentan esas fallas. Por eso también, como acá, que lo vemos, lo analizamos en el tiempo. En un corto espacio de tiempo lo logramos poner a punto a la máquina, esa cantidad de fallas se estabiliza hasta que llega la máquina a la ancianidad, y ahí, en lapsos cortos de tiempo, observamos que hay un aumento de esas fallas que pueden llegar a aparecer. Bien, lo vamos a pasar a lo que es la parte 2, que también no es muy largo, es bastante cortito, pero lo vamos a hacer así. Nosotros, si ustedes ponen pausa acá, se hacen otra cosa, bueno, después lo siguen observando al video. Y porque la parte 2, ¿no es cierto?, habla del contexto de recolección de datos de falla. Bien, entonces, ¿en qué contexto, ¿no es cierto?, nosotros estamos trabajando? En el contexto que puede ser de un mantenimiento preventivo, bien, y digámoslo también ahí, predictivo. Bien. Las fallas primarias. ¿Qué son las fallas primarias? Son el resultado de una deficiencia de un componente, cuando este ocurre en condiciones de operación dentro del rango nominal. O sea, en condiciones normales vemos que ha fallado nuestra máquina. Ahí yo puse un ejemplo, nosotros, ruptura del ala B de una turbina cuando está en velocidad operacional.
Otro caso puede ser que se queme el bobinado, siendo que el motor es nuevo, bien, siendo que el motor es nuevo y tampoco lo he sobrecargado, bien, simplemente estaba probándolo y se quemó. Entonces, qué puede haber pasado ahí? Quizás hubo un fallo ahí en la elaboración, ¿no es cierto?, del motor, ¿bien? Entonces hay una falla en alguno de esos componentes. Por ende, ¿no es cierto?, esa falla vino ya directamente de fábrica, ¿bien? Entonces había un componente defectuoso aquí. Y bueno, yendo a lo que es una bomba de agua o una turbina, bueno, tenemos acá, sobre todo, esta, acá una turbinita, bien, los alabes estarían adentro, supongamos que falle y deja de cumplir su función ahí, esta turbinita, bien, deja de bombear el agua. Acá tenemos, por ejemplo, la ruptura de un eje, bien, también nuevo, supongamos que está sometido a las cargas que tendría, ¿no es cierto?, digamos, normalmente que soportar, y sin embargo se ha quebrado. Eso quiere decir que algún problema había, ¿no es cierto?, en el material de este eje. Bien, si no ha soportado las cargas que normalmente debería soportar, siendo nuevo, quiere decir que algún problema ha tenido. Ese es el caso de las fallas primarias, ¿bien? Cuando se producen por componentes defectuosos, podemos decir las fallas de fábrica, cuando vino fallado de fábrica algo. Y fíjense, bueno, que esas fallas son bastante difíciles, ¿no es cierto?, de probar, ¿no es cierto? Pero si justamente nosotros vemos que apenas uno comienza a utilizarlo y tiene un problema de este tipo, obviamente que y ha respetado, digamos, las condiciones normales en las que tiene que trabajar, bueno, es natural decir, obviamente, que ese es un fallo que ha venido de fábrica, ¿no? Quizás es difícil demostrarlo, ¿no es cierto?, después. Bueno, siguiendo, ¿no es cierto?, los estándares, ¿no es cierto?, la forma nominal de trabajo, y obviamente no saliéndonos de ahí, si llegase a ocurrir, podemos llegar a probarlo, bien, si contamos, digamos, con el respaldo de la seriedad de nuestros técnicos operarios y nuestros técnicos de mantenimiento. Las fallas secundarias son el resultado de causas secundarias en condiciones no nominales de operación que podrían no haber habido fallas, ¿no es cierto?, si las condiciones hubiesen estado en el rango de diseño del componente. Entonces, ¿no es cierto?, esto es al revés, ¿no es cierto? Volvemos a repetirlo si no se quedó claro. Son el resultado de causas secundarias en condiciones no nominales de operación. Podría no haber habido fallas si las condiciones hubiesen estado en el rango de diseño del componente. Al revés de las causas primarias. En este caso, bien, se produce la falla porque nosotros no hemos respetado ciertos parámetros que deberíamos haber respetado. Las causas de fallas secundarias son temperaturas anormales. Bien, habíamos dicho acá que se pueden producir por sobrecarga, bien, de los conductores, acá en el caso del tablero, acá en el caso del motor, de lo que son los bobinados, bien, por un consumo excesivo, por un sobreesfuerzo en el motor, por exigirle por encima de lo que puede llegar a dar. Y otras, bueno, por el caso de fricciones, por ejemplo, en los rodamientos o en los acoples. Sobrepresión, fíjense, acá tenemos una manguera de instalación hidráulica, ¿no es cierto?, y neumática. Por un exceso de presión, es decir, no respetar las presiones para las cuales están diseñadas las mangueras, puede ocasionar, ¿no es cierto?, una falla, en este caso una ruptura de las mangueras. Sobrecarga, bien, veamos acá sobrecarga eléctrica, algo que ya habíamos visto un poquito acá arriba, ¿no es cierto? Sobrecarga eléctrica, bien, un consumo excesivo de corriente eléctrica cuando no, bien, que no, para la cual, ¿no es cierto?, la instalación no está preparada. Y por ejemplo esto, ¿no?, un típico caso más que nada hogareño, en donde tenemos un derivador ahí, un triple, donde hay conectado varias cositas, varios tomas
varios enchufes, perdón, a un solo toma. Y eso obviamente produce calentamiento por la sobrecarga de ese toma corriente. Sobrecarga mecánica, aquí vemos otros rodamientos. ¿Qué pasa cuando nosotros le exigimos, ¿no es cierto?, a la máquina un peso por encima del cual ha sido diseñado? Por ejemplo, ¿no es cierto?, un ejemplo hogareño, y no tan hogareño porque también hay máquinas lavadoras que son industriales. Trabajar, ¿no es cierto?, con la lavadora sobrecargada, agregarle más peso del que en realidad debería ser. Por ejemplo, si el lavarropa es de 17 kilos y yo le pongo 8 o 10, la estoy realmente sobrecargando a la lavadora. Y en muchos casos hay sistemas de seguridad en la lavadora que indican cuando está sobrecargada, y obviamente da un aviso ahí para que saquemos, ¿no es cierto?, carga y pueda recién ahí funcionar. Pero bueno, no todas lo tienen, y a veces ese es el problema por el cual los rodamientos se ven comprometidos. Bien, sobrecargamos nuestra máquina y le producimos ahí una falla, en este caso por una sobrecarga mecánica. Velocidad de vibraciones, bien. Algunas máquinas están diseñadas para funcionar a una cierta cantidad de RPM. No podemos colocar ahí, ¿no es cierto?, un motor sin reducción o un motor que tenga una mayor cantidad de RPM de las que necesita. Puede llegar a producir vibración o destrucción de los componentes. ¿No es cierto? Las vibraciones también pueden darse por una mala alineación de los elementos, ¿no es cierto?, que tienen que ser rectos. Por ejemplo, los ejes que se acoplan unos con otros tienen que estar perfectamente alineados, porque si no, ¿no es cierto?, puede llegar a producir vibraciones. Puede haber vibraciones en las poleas, bien, a causa de, ¿no es cierto?, de que no están bien alineadas. Bien, y obviamente que las correas son las que sufren esas vibraciones. Corriente. Bien, otras imágenes termográficas en donde nos muestran puntos calientes en instalaciones, por ejemplo acá en el motor. Bien, está la placa de conexión del motor, tenemos un tablero, bien, ahí tenemos una ITM que está bastante caliente, bien, más de 77 grados. Acá tenemos otros conductores que evidencian que están sobrecalentados, bien, por un consumo excesivo de corriente, fusible. Bien, otra ITM, ¿no es cierto?, de tipo premoldeada, de caja premoldeada. Y bueno, ahí tenemos una de las fases, está sobrecargada ahí, y evidentemente hay varios puntos calientes. Acá en la placa de Borner, y aquí, ¿no es cierto?, en la salida de una de las fases de la ITM. Contaminación. Bien, acá tenemos un motor que está, como decirlo así en criollo, tapado en tierra. Contaminación por polvo, y eso también genera problemas. Fíjense, en el mecanismo le va a generar problemas. Esto es una bomba de agua, quizá, bueno, no tanto acá, pero sí al motor. Bien, lo va a producir sobrecalentamiento. Bien, el polvo es enemigo de los equipos eléctricos y electrónicos. Puede generar problemas de humedad, corrosión y también sobrecalentamiento, porque el polvo en cierto tapa los conductos de ventilación. Bien, y las paletitas de refrigeración también que tiene acá la carcasa del motor. Y bueno, corrosión, que debe ser algo muy conocido por todos. Fíjense acá, esto está oxidado, ¿no? La corrosión también produce muchos problemas. Y esto, bueno, está ya muy extremo, ¿bien? Pero bueno, como ejemplo para tenerlo ahí en cuenta. Bueno, la ocurrencia de causas secundarias no siempre conlleva a que una falla secundaria ocurra. Todo lo que vimos anteriormente son las causas secundarias, pero no significa que la falla se produzca. Bien, ¿cuántas veces hemos visto que hemos sobrecargado las máquinas, pero sin embargo no ha fallado? Obviamente que estamos jugando ahí, podemos decir que estamos jugando con fuego, porque puede llegar a producirse la falla. Bien, por ejemplo, el incremento de la temperatura sobre el rango de diseño puede causar la falla en un componente solo en el 60% del tiempo.
O sea, la probabilidad condicional de la falla del componente cuando hay un incremento anormal de la temperatura es de 0,6. O sea que nosotros aumentamos la temperatura y hay un 60% de probabilidad de que ocurra la falla. Bien, no hay un 100%, pero un 60% es bastante grande la probabilidad de que ocurra esa falla. Bueno, las fallas secundarias pueden ser clasificadas en otras categorías. Fallas con causa común. En este caso, la falla secundaria induce fallas en más de un componente. Por ejemplo, un terremoto puede producir cargas severas en un número de componentes e inducir su falla. Las catástrofes naturales son causales de este tipo de terremotos: inundaciones, huracanes, explosiones y fuegos. Bueno, por ejemplo, un incendio, bien, en este caso, supongamos que sea por altas temperaturas del día, o bien por incendio de pastizales, incendio de montes, y compromete en este caso una instalación, ¿no? ¿Cierto?, de transformadores, una estación de transformadores, y obviamente ese calor producido por el incendio puede llegar a producir la destrucción de estos transformadores y generar otro foco de incendio. Bueno, acá en Salta, ¿no es cierto?, tenemos temblores fuertes, ¿bien? Hemos llegado a tener un terremoto demasiado grande, pero ocurren inundaciones, huracanes. Bueno, acá no hay, obviamente, no hay, pero sí hay vientos fuertes, explosiones y fuego. Bien, acá tenemos mucho problema con los incendios forestales, ¿no es cierto? Y eso puede llegar a ocurrir, a producir, perdón, ¿no es cierto?, problemas en estos transformadores, ¿no es cierto?, en las estaciones de transformadores. Podría llegar a suceder. Obviamente también las temperaturas intensas pueden llegar a acarrearnos estos problemas sobre nuestros equipos eléctricos. Por lo general, nosotros lo que más sufren son los transformadores, que ya de por sí calientan bastante por el hecho de que nosotros estamos consumiendo, obviamente, la energía eléctrica que nos abastece, obviamente, la distribuidora. El mal funcionamiento de otros sistemas o componentes también puede inducir que fallasen varios componentes. Bien, está mal escrito ahí, ya voy a corregir. Puede inducir que fallasen varios componentes. Por ejemplo, una falla del sistema de aire acondicionado produce incremento en la temperatura, y de ahí la falla de un número de componentes electrónicos. Bien, vemos acá a alguien que está operando sobre el aire acondicionado. Puede ocurrir en el caso, ¿no es cierto?, que estemos refrigerando con un aire acondicionado, ¿no es cierto?, componentes electrónicos. Bien, tenemos una sala de, por ejemplo, de computadoras que pertenecen, ¿no es cierto?, a la empresa, y están siendo refrigeradas por, ¿no es cierto?, un sistema de aire acondicionado que tiene que controlar la temperatura que no esté por encima de 20 grados, por ejemplo. En un día de calor, si llegas a fallar en el aire acondicionado y no hay nadie que obviamente solvente esa falla, puede llegar a producir ahí un problema en esos componentes electrónicos. Bien. Y si no, fíjense, ¿no es cierto?, por ejemplo, en el sistema de refrigeración de la computadora. Trabaja con un ventilador, ahora se utiliza, qué sé yo, también hay sistema de refrigeración, inclusive hasta por nitrógeno líquido, ¿no es cierto?, para las computadoras, ¿no es cierto? Estamos hablando de PC de otro nivel, computadoras de otro nivel. Y bueno, si eso llegase a fallar, ¿no es cierto?, puede llegar a producirle un problema muy grave ahí en la computadora. Fallas propagadas. En este caso, la falla de un componente produce la falla de otro. Si la falla del primer componente induce fallas en más de un componente, puede ser considerada como una falla con causa común. Por ejemplo, aquí tenemos un motorcito de una bomba. Bien, falla el sistema de refrigeración del motor, se traba o se rompe, se daña. Esto deja de refrigerarse, se queman los bobinados, falla la bomba y falla el componente que esa bomba estaba, ¿no es cierto?, accionando. Entonces, ¿qué sucede? La falla de un componente se propagó a los demás y por lo tanto, ¿no es cierto?, hay una falla ahí con causa común, que es quizás, ¿cierto?, el mal mantenimiento del sistema de refrigeración del motor.
¿Mm? Fallas por error humano, que esto, bueno, también es bastante común, ¿no es cierto? Son fallas causadas por errores humanos en la operación, mantención e inspección. Los errores humanos en la etapa de diseño, construcción e instalación del equipo son consideradas como fallas por error humano y no deben ser consideradas como fallas primarias. Si el error conlleva la falla de varios componentes, también puede hablarse de una falla con causa común. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando hay una falla en la operación, mantención e inspección, bien, son fallas causadas por errores humanos. También, si en la etapa de diseño, construcción e instalación del equipo uno comete una falla, bien, es también por error humano y eso no se debe considerar como una falla primaria, obviamente, porque no es que vino fallado de fábrica, hemos fallado como técnicos a la hora de instalarlo, bien, diseñarlo, ¿no es cierto?, o construirlo, bien, ya sea, ¿no es cierto?, estamos hablando de la instalación o el recinto donde va a ir colocado nuestro aparato, nuestra máquina. Bueno, he puesto algunos ejemplos de errores bastante groseros, por ejemplo, en el caso de soldadura, supongamos que estemos fabricando un montante a la hora de la instalación de los tableros eléctricos. Bien, esto es una falla de origen humano, obviamente. Y bien, ya hemos analizado qué son las fallas y los tipos de fallas que los cuales podemos encontrar. Y bueno, ahí con varios ejemplitos que hemos sacado acá mismo de internet, ¿bien? Y los plasmado acá en el blog. Así que bueno, espero que les guste y eso ya lo van a estar obviamente viendo, nosotros nos están viendo ahí a través del grupo. Y bueno, me despido y sigamos en contacto ahí, chicos. Hasta luego.